Bueno, Ahora sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a la última clase de este curso junto a Martina Urán, donde tratamos de desentrañar en la medida de lo posible la biografía profesional y biográfica de Francisco Salamone. Saben ustedes que estas capacitaciones se encuentran dentro de un ciclo que hemos dado en llamar Enclave Bonaerense, Patrimonio, Memoria e Identidad, y yo le agregaría ahí identidad y memoria bonaerense, porque bueno, tratamos a través de las diferentes instancias de formación y capacitación, recorrer diferentes instancias de la gestión cultural pública, y bueno, y en este caso estamos abordando casi desde una memoria de investigación archivística y a través de la obra de Martín, ¿no? El cuerpo de obra de Martín, cuerpo de obra fotográfico, retomando la figura de Francisco Salamone en su plan de obras públicas durante el gobierno de Fresco. Así que les damos la bienvenida, muchas gracias por estar. Hoy es nuestra última clase, nuestro encuentro último, así que bueno, vamos a disfrutar esta charla, esta presentación en manos de Martín. Todo tuyo, Martín. muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar nuevamente. Ya se nos termina el curso, pero bueno, hoy preparé algo que creo que nos va a servir también para estos días de frío, porque por un lado preparé, ya voy a ir a la diapo más fácil, a ver, porque siempre tengo la paranoia de que pueda salir algo mal, así que prefiero arrancar por acá. Ahí estamos. Vamos a ver. Bien, les comentaba. Lo que hoy preparé tiene que ver, por un lado, o sea, vamos de nuevo con las escenas del capítulo anterior. Dejamos en todo lo que tenía que ver con la vida de Salamone hasta que fallece. Y la idea ahora tiene que ver con la cuestión de su figura, de su obra, de su legado. ¿Cómo pasamos de estar durante décadas sin tener noticias de él ni de su obra, de que todo ese cuerpo de obra quedó completamente olvidado, a que de repente, desde, como habíamos visto anteriormente, a partir de estos artistas, los padre e hijo, los Shaw, comienzan a revalorar esa obra, lentamente vamos a comenzar a verlo en la cultura argentina. Yo siempre suelo decir que para mí, ya que vimos que la academia durante bastante tiempo, y aún hoy en varias universidades le sigue dando la espalda, yo creo que mucho del rescate de la obra de Salamone, al menos visualmente, partió desde la cultura, desde los artistas, desde el cine, y a partir de empezar a verlo en repetidas ocasiones, a veces en películas, o a veces algún amigo me decía, che, estoy leyendo tal libro y tal escritor lo menciona, comencé un poco a realizar un registro de todas esas menciones que había a la obra y también al personaje en nuestra cultura. Entonces, por un lado vamos a ver esa presencia que la vengo investigando hace años y que me parece algo súper interesante, que va mucho más allá de lo anecdótico, porque hoy en día se siguen realizando obras de artistas inspirados en Salamone, inspirados en el personaje, y hasta artistas que lo terminan investigando a él y a su obra. Y por otro lado, la otra mitad de la quería dedicar a comentarles y compartirles un poco más de toda esta obra pública que tanto fui mencionando, pero que vimos poco, que se fue realizando en paralelo a Salamone, y mostrarles también esos otros edificios que no son de Salamone,
pero que se hicieron al mismo tiempo, que en muchos casos dialogan estéticamente con los edificios de Salamone, y que para mí es muy importante y un poco casi que milito de esta causa, por una cuestión de que imaginémonos que si nos llevó tanto tiempo, tantas décadas, posicionar a Salamone, que lo empecemos a revalorizar, no solo a él, sino también todas las localidades y su entorno. Imaginémonos que yo hoy les voy a intentar compartir otra arquitectura bastante similar en cuanto al original, pero que no tiene tanta difusión y que no está tan lejos de la mayoría de los lugares de donde ustedes me están viendo. Entonces es un poco esto de compartirles también a ustedes esta pasión y este interés por nuestra cultura, en este caso desde el lugar de lo arquitectónico. Así que bueno, vamos a arrancar por lo primero, que tiene que ver con el cine. Por eso les comentaba que me parece que nos va a venir bien esta clase para estos días tan fríos, para ver si después les pican las ganas de mirarse unas pelis inspiradas en Salamone. Me basé primeramente en las ficciones, porque si bien hay algunos documentales que después los voy a mencionar, llamativamente o no, son muchas las ficciones que desde 1992, que es el primer registro que tengo, vienen utilizando la obra de Salamone como locaciones para contar sus propias historias. Entonces esto es algo que es bastante llamativo, que no sé con cuántos arquitectos pasará, y menos en el caso de Salamone, que fue algo que fue creciendo con los años y que no es que está establecido de toda la vida que su obra está hecha para el cine. Pero vuelvo a esto de que para mí los artistas fueron los primeros en ver algo en esta obra, de decir, yo puedo apropiarme de esta cuestión estética tan escenográfica que tienen sus edificios para contar, para transmitir estas historias. Acá puse 3 afiches originales de películas y cortos que son de género y que después no los vamos a retomar, que por un lado tienen que ver una con una típica película de género, de zombies, que hay algunas escenas que transcurren en el Cementerio de Azul. Por otro lado, Los Olvidados, que es una peli también bastante de acción, pero más de género, un poco violenta, que transcurre en el matadero de Carué, que va a ser la obra salamónica más utilizada para este tipo de cuestiones. Y por otro lado, un cortometraje que se llama Vacas, que fue filmado en parte en el matadero de Chillar. Acá comenzamos. El primer registro que yo conseguí hasta este momento comienza en 1992 con la película El viaje de Pino Solanas, que es una película en la cual un joven sale un poco de viaje en búsqueda de su padre y bueno, y se va cruzando con distintas realidades. Para cuando Pino sale a filmarla, Carué y Epecuén todavía estaban bajo el agua, y más allá de lo anecdótico, yo también encuentro en esta investigación algo que es muy valioso. Por ejemplo, en esta película tenemos un registro de cómo estaba el matadero en ese momento, que si la peli se estrenó en el 92, seguramente estas imágenes son del 91 o por ahí, y que todavía se conservaba el arco de entrada, que luego se derrumbó, y el matadero todavía se puede ver que está bastante íntegro. Entonces, esta cuestión no pasa solamente por la ficción, que para mí igual es muy interesante, cómo a partir de cómo se toma un edificio, y acá, por ejemplo, ven que está el cartel de remate y se cuenta otra historia inspirado en lo que este edificio les ofrece, en este caso a Pino Solanas. Pero me parece, ahí está, súper interesante cómo esa apropiación sirve para contar un relato diferente, porque no es un documental, y en este caso observamos también el Cristo del Camino,
que también había quedado bastante sumergido bajo las aguas. También lo vamos a observar en la película. Insisto, no es un documental, son todas ficciones que de una u otra forma utilizan la obra de Salamone sin un discurso de apropiárselo a él. Quizás Solanas no, ni siquiera sabía quién era Salamone en ese momento, pero sí vio algo que le sirvió para su obra, y en este caso también es llamativo porque el resto de la película está filmada en Villa Pecuén, y, y el matadero no siempre era retratado por estas cuestiones, porque siempre la mayoría del material fílmico que he visto, al menos de esa época, siempre está centrado en Villa Pecuén, sumergida bajo el agua, y casi nada del matadero. Dicho esto, solo 2 años después se estrena otra película de Héctor Olivera que se llama Una sombra ya pronto serás, que es una especie de película rutera, un poco lisérgica, muy de la época, que utiliza como locación el Palacio Municipal de Adolfo Alsina en Carué, y acá ya hay una voluntad mucho más directa de filmar el edificio, porque bueno, yo por una cuestión justamente, como estamos con las conexiones medio-medio, después de última, cuando terminamos la clase, si quieren intento proyectar algunos de los fragmentitos, pero solo me quedé con las imágenes. Pero acá tenemos como un paneo de todo el edificio, muy lento. Hay una intencionalidad de mostrar la municipalidad. Ahí ya, si bien quizás Héctor Olivera no sabía quién era Salamone, ya veía algo en ese edificio, y de hecho en esa misma película, más adelante, hay una escena en el interior del Palacio Municipal, que también es muy llamativo. Pero bueno, toda esa cuestión se las vendo, se las propongo para que ustedes después las busquen, porque la mayoría están en YouTube, o cualquier cosa me escriben y les comparto algún link. Por otro lado, ya más adelante en el tiempo, en 2008, el reconocido director Adrián Caetano, quien hizo desde Pizza Birra Faso hasta Bolivia, y bueno, y muchas otras series también súper reconocidas, él, por lo que contó, realiza este documental que se llama La Piedra Líquida, que es un mediometraje porque dura menos de 1 hora, que él también le pasa que a principios de los 2000 se fascina con Salamone y entra en una especie de convocatoria de Canal 7 para realizar un documental sobre personajes llamativos. Él y su equipo se postulan para realizar este documental, que finalmente, si bien lo logran realizar, nunca llega a estrenarse, simplemente se llegó a proyectar en un festival de cine de Mar del Plata. Acá hay una anécdota a título personal que les voy a comentar, que pasa con la cuestión de que él perdió el material, o probablemente se lo quedó la productora, y yo en cuarentena, que estaba obsesionado con que quería encontrar La Piedra Líquida, porque en YouTube pueden encontrar que hay 7 minutos subidos, y la verdad es muy, muy buena el documental. Lo encontré, que lo tenía un privado, que me vendió una copia, y al tiempo un periodista me contactó para preguntarme si yo lo tenía, porque él lo había entrevistado a Caetano, y Caetano, no, como les comenté, no tenía copia, así que terminamos conectados con Caetano. Yo obviamente le hice una copia del material, y cada tanto la proyecto en Buenos Aires. Y bueno, ha sucedido alguna vez que él vino a ver las proyecciones y se queda charlando, porque la verdad que termina pasando esto que les comentaba al principio, que realmente desde el mundo del arte y del cine, los personajes que se interesaron en la obra de Salamone quedaron completamente flechados, y es algo que les fascina. Es un personaje del cual les encanta hablar, y que tienen recuerdos muy, muy vivos de esas épocas. En algún momento espero que Caetano lo quiera subir para que lo puedan ver todos, porque la verdad para mí es de lo más lindo que se hizo en cuanto a Salamón Investigación, porque es un equipo que se va 2, 3 días a filmar todo lo que pueden de la obra de Salamone, y hablan con los delegados, con los intendentes, y les van preguntando dónde hay más obra. La verdad es muy,
no divertido porque busque ser cómico, pero retrata muy bien cómo es la experiencia de cuando uno empieza a realizar la ruta y que en ese momento no había tanta información y van intercambiando información entre los municipios y les van comentando, bueno, parece que en tal lugar hay un matadero y así sucesivamente. Pero bien, hay otro mundo que tiene que ver con lo audiovisual y va más allá del cine, que también se fue interesando en la obra de Salamone. Yo hasta ahora el recorte que les hago es de lo más conocido. Yo tengo un Excel interminable con todo lo que voy encontrando, me entero. Bueno, en ese sentido mucho colaboran los seguidores que también me van avisando y me dicen, mira, tal banda hizo tal video o se estrenó tal película. Alguna vez me escribió alguna productora también preguntándome por obras de Salamones cercanas a Buenos Aires para filmar películas. Entonces yo el recorte que les hice tiene que ver con lo más conocido, también por una cuestión de posicionar a la obra de Salamone, no es algo anecdótico, sino de decir directores consagrados, como vimos, como Pino, como Olivera, y vamos a ver más adelante, y bandas conocidas. Todos esos equipos artísticos están pensando en Salamone dentro de todas las posibilidades que tienen de lugares para contar sus historias. Hay un video de los tipitos de la canción Vívelo, que es en blanco y negro, y que la verdad es un video que está filmado casi íntegramente en las ruinas del matadero de Carué, y que creo que es de los más logrados así estéticamente, de lo que es más literal, que tiene que ver con Salamone. Acá paso otro chivo y es que tengo un canal de YouTube, que es Mondo Salamone, como todas mis redes, y ahí tengo armada una playlist de todo lo que son videos musicales, por si se quieren hacer una panzada, porque hay absolutamente de todo, desde cumbia hasta música electrónica, rock, bandas de pueblo, bandas consagradas. La verdad que lo que tiene de bueno Salamone, hoy pensaba, como muchos de estos artistas con los cuales uno a veces se obsesiona en la vida, que a partir de él uno puede llegar a muchos otros lugares, a muchos otros consumos. Entonces uno a partir de Salamone puede estar obsesionado con su obra y sus edificios y estudiarlo y querer entender por qué hizo lo que hizo, pero si uno abre un poco más la cabeza, hay, como hoy vengo a comentarles y casi a militarles, hay muchos artistas y mucha gente súper interesante que lo está reinterpretando y resignificando de muchas maneras, y que es muy difícil no encontrar en todo lo que les voy a comentar hoy algún artista que a ustedes no les guste más o menos, pero que digan, mira quién se inspiró, y no siempre son historias así oscuras o tétricas. En 2008, para mí es casi un hito desde lo cultural, que se estrena la película Historias Extraordinarias de Mariano Ginás. ¿Por qué? Porque él, realizando esta película, que fue su película más conocida hasta ese momento, logró conectar a todo un público que no conocía a Salamone, y que a mí me pasa que hoy en día cuando me hablan o cuando me encuentro con algún seguidor en persona, muchas veces me cuentan que se hicieron fanáticos a partir de esta película. Es una película larguísima, es una ficción, pero es súper entretenida, dinámica, y que dentro de todos los capítulos que tiene uno dedicado a Salamone, que ese después al final me gustaría hacer el intento, es un minutito nada más, a ver si las conexiones nos permiten verlo, porque es me parece que es un gran logro de cómo un director de cine, en este caso, que está también fascinado con la provincia de Buenos Aires, agarra un personaje cada vez como Salamone y mezclando lo que es su obra con la ficción, lo logra meter en sus historias y hasta se da el lujo de inventar un capítulo en el cual recrea diálogos que probablemente no existieron, pero que igualmente quedan muy bien. Entonces me parece muy rico ver cómo suceden estas cosas, cómo directores argentinos se están apropiando de algo tan nuestro como Salamone y a la vez lo van incorporando en sus historias. En paralelo, en esta misma película, en Historias Extraordinarias, hay una historia, una de las
de las historias que transcurren en esta película, en la cual uno de los personajes va a terminar de alguna manera fugándose y recluyéndose en el Gran Hotel Azul, que está enfrente a la plaza, que no es más que una excusa que encuentra Ginás para poder retratar la plaza, bueno, que a tantos nos ha fascinado y él no es la excepción. Y dicho esto, o sea de paso, nunca más oportuno, hoy mismo, desde la productora que tiene Ginás con los otros directores, el Pampero Cine, anunciaron y compartieron que parece que se viene la segunda parte de Historias Extraordinarias. Lo pueden ver en redes sociales eso, que es muy curioso porque hoy, ahora mismo les estoy comentando esto, pero la especie de tráiler que utilizan es una escena en la cual está el director entrando al Gran Hotel Azul y se observa el lobby del hotel y se vuelve a observar a él subiendo al cuarto desde donde tiene esta vista. Esto sucedió hoy, me lo pasaron mis amigos hoy a la mañana, que estaban todos muy contentos con la noticia. Así que veremos, porque probablemente vamos a tener más Salamone por Mariano Ginás. Esta es una de mis joyas favoritas, que esto me lo pasó un seguidor y yo no lo podía creer como me lo comentó. En el año 2010, la serie Casi Ángeles tomó al matadero, ya la serie Casi Ángeles, que llevaba ya varios años y varios capítulos en pantalla, cuando ya se vuelve una serie mucho más cercana a la ciencia ficción que a una novela de adolescentes. Incluye escenas en el matadero de Carué, que es un lugar muy extraño para la serie, que lo toman, no sé ni siquiera cómo explicarlo, porque es una ciencia ficción tan extraña que les recomiendo que la miren, pero bueno, el muchacho que está ahí con la remera medio fucsia es Peter Lanzani, un jovencísimo Peter, que lo llevan ahí al matadero como si fuera una especie de portal místico, no sé cómo explicarlo, pero bueno, es muy divertido, pero a la vez esto vuelve a confirmar esta cuestión de cómo fue inspirando a distintas personas, que recién les hablaba de Mariano Ginás, que puedo decir que con Cris Morena y sus series uno a priori diría que no hay nada que los conecte, y sin embargo tenemos no una, sino dos capítulos de Casi Ángeles que transcurren en parte en el matadero de Carué, que de hecho, hoy justo estaba encontrando que esto no lo subí porque no me gustaron tanto las fotos, pero hay un blog que todavía subsiste de fans de Casi Ángeles, en los cuales hay fotos del rodaje, que es muy gracioso porque uno lo ve ahí a Peter Lanzani y a todo el equipo que están ahí alrededor de las ruinas del matadero. Y de nuevo, estamos hablando de épocas en las cuales Salamone, si bien empezaba a perfilarse ya como un fenómeno popular, no es el Salamone que conocemos de los últimos años hasta acá. Entonces, yo siempre digo que también les doy un poco de crédito a todas las producciones audiovisuales y artistas que se inspiraron en este Salamone cuando probablemente para ellos era una rareza que valía la pena compartir y difundir. Mariano Ginás, que en esos años estaba bastante obsesionado por lo que vemos con Salamone, también un par de años después dirigió un video musical de una banda platense en el portal del cementerio de Saldungaray, que literalmente el video, después lo pueden chusmear en la playlist que les comenté, es la cámara fija como la ven, y nada más se mueven un poco los muchachos de la banda, cantan y termina el video. Realmente estaba muy, muy contento con su hallazgo en ese momento, Ginás. Y después, ya para el 2012, que acá ya podemos decir, bueno, ya pasaron un par de años de historias extraordinarias, ya de a poco había con un poco más de conciencia sobre el tema Salamone lentamente. Se estrenó Invasión Salamone, que esto también lo pueden conseguir, creo que está todo subido a YouTube, en algún lado está. Y si no, de nuevo, después en redes me pueden escribir y yo tengo todo guardado. Que la recomiendo un montón porque me parece que fue algo súper original en cuanto a esto de que es una mezcla de lo documental con una historia
por la cual tenemos a un joven historietista que también es un actor que, no sé, que trabajó en alguna serie de Cris Morena también, no me acuerdo cuál, siempre volvemos a Cris Morena increíblemente. Y en la ficción, el personaje es un joven historietista que le encargan la misión de realizar un cómic inspirado en la obra de Salamone. Entonces, me parece súper interesante porque es una ficción, algunos de ustedes son docentes y también creo que mucho de lo que pensé para esta clase tiene que ver con eso, también en el caso que algunos de ustedes quieran compartir o hacer entrar a gente joven en el mundillo de Francisco. Bueno, creo que acá también vamos a ir encontrando recursos que son mucho más simples de consumir. Y en este caso me parece que el resultado es muy, muy bueno porque mezclan esta cuestión que justo hice este recorte de las partes que son animadas con lo que es más un documental en el cual entrevistan a historiadores, entrevistan a personajes que están vinculados directamente con la obra de Salamone. Y para mí el resultado es una serie completamente original que pasa el tiempo y sigue envejeciendo súper bien y que para mí es una lástima que no se le haya dado más difusión. Volviendo a la ficción pura, en el 2013 se estrenó esta película que es, no sé si un clásico, pero sí es una película de género. Cuando digo género me refiero a estas películas más de terror o de zombies, que se llama Cura Zombies en Azul, que acá se estrenó hay un festival acá en Buenos Aires que se llama Buenos Aires Rojo Sangre, que es justamente un festival donde se pasan todo este tipo de películas, pero que ya tiene su trayectoria y su fama y su reputación. Y es una película que el título lo dice todo, no hay demasiado para explicar, pero que también está muy bien filmada y que tiene escenas que transcurren en el portal del Cementerio Azul, si mal no recuerdo en la plaza también, y que acá es quizás un diálogo un poco más obvio, ¿no? El de vincular alguna obra de Salamone con el terror o con zombies, pero no por eso no deja de ser original y es algo que uno en el fondo está esperando, ¿no? Como, bueno, tanto terror que se copia quizá de historias de Estados Unidos, me parece como muy positivo también cuando esas historias se adaptan a nuestra geografía y en este caso a nuestra arquitectura. Saliendo de lo que es estrictamente cine, ese mismo año, y en ese momento que las redes sociales comenzaban a crecer un poco más, me acuerdo que había sido muy famoso el caso de un ciclista, que esto fue a través de la empresa de bebidas Red Bull, que habían hecho una especie de prueba, que el video también está subido a YouTube y debe durar 10 minutos, en todo Villa Pecuén, en la cual es este tipo de ciclistas que se dedican a realizar pruebas, no sé realmente cómo se llama la especialidad, y que luego es algo que es muy, hoy lo pensaba como, cómo cambia, qué rápido cambia todo, que esto en el 2013 no llamó la atención de nadie, hasta era como algo divertido, y hoy en día es como, no, ¿qué hace ese hombre subido al matadero? Sáquenlo de ahí, y no solo eso, sino que Nepecuén también se sube a los restos de las casas que quedaban en pie y demás. Pero bueno, es un material que quedó y que vuelve a reafirmar esta cuestión de la fascinación que genera Epecuén por un lado y el matadero de Carué por el otro para realizar producciones audiovisuales ahí. Y acá estamos frente a un caso que no hay tanta gente tan joven que pueda aportar mucho al respecto, pero es el que para mí seguramente es el video con más vistas que tiene algo de Salamone y que los jóvenes realmente lo pueden valorar, que es un trapero de la primera camada, tengo entendido, porque este video es del 2019, además tiene más de 7 millones de vistas, la captura la hice el otro día y puse la captura y no una imagen porque realmente no deja de sorprender. Y es un video de una canción de este muchacho que se llama Neopistea,
y que está filmado íntegramente, y cuando digo íntegramente es de principio a fin, todo lo que vamos a ver es el portal del cementerio de La Prida. No sé si al final se conectó Natalia del centro de La Prida, que me había dicho que iba a intentar estar, pero bueno, el rodaje no fue tan feliz como el resultado. Hay un par de anécdotas que si anda Natalia después sería genial que ella contara. Bueno, hubo algo de lío con el rodaje, pero, y acá ya había mucha más conciencia patrimonial que en el video anterior, que o sea, en la mención anterior del ciclista, pero así todo es un video que tiene un montón de vistas de un artista súper popular y en el cual tenemos de principio a fin todos Salamones, que tiene algunos efectos especiales, de hecho, y demás, pero es toda una historia que transcurre ahí. Acá a mí me pasó que acá ya estábamos en pandemia, empezando a salir, pero pandemia al fin, y que sucedió que el Indio Solari con los fundamentalistas, en realidad ellos en persona, la banda en persona, grabaron un recital en Villa Pecuén, que creo que hoy se conoce como A los Pájaros y que está subido en YouTube completo. Y que esto también me parece fascinante, más allá de que lo vengo repitiendo, que tiene que ver con que, ok, la banda tocó en Villa Pecuén, el recital está filmado ahí, y uno dice, bueno, está bien, pero ¿y Salamone qué? Así todo, después en la edición final, cuando ustedes le dan play al video, armaron una introducción en la cual sí incluyeron al matadero. Hay, insisto con esto de que hay una especie de fascinación, más allá de que todos los que estamos acá nos interesa Salamone, pero para el que viene de otro palo, claramente hay una atracción muy fuerte por incluir al matadero, como si fuera parte de la villa, de las ruinas de la villa. Y esto, como material de archivo lo incluí, y también para justificar un poco tal vez esa decisión, más allá de que el Indio Solari ya no estaba en persona, ya no estaba tocando él en persona con la banda, solo aparecía en las pantallas. En 2015 hay una serie de fotografías en las cuales está el Indio en el matadero de Carué. Son varias fotos. Entonces me imagino que toda la cuestión de la pandemia y ese escenario medio apocalíptico habrá ayudado y que él ya conocía la zona, habrá ayudado a elegir a que ellos se decidieran por Epecuén y no por otro lado. Me acuerdo también patente en pandemia que había sido una especie de pequeño revuelo en las redes sociales que también en 2021 había noticias de que se estaba filmando a través de Polka, creo que era, escenas de una serie en el cementerio de Azul. Y esta serie se llama Jardín de Bronce. Uno de los actores es Joaquín Furriel, que es el protagonista, que precisamente, si mal no recuerdo, es un arquitecto que pierde a la hija y que, bueno, sale a buscarla por lugares. Yo siempre la recomiendo para los amantes de la arquitectura. Creo que debe ser una de las series con mejores locaciones en general y que además incluye a nuestro amigo Salamón. Y no solo lo incluye, sino que también lo mencionan. No es que simplemente van al cementerio de Azul, sino que hay todo como una especie de juego por el cual ellos van deduciendo que tienen que ir al cementerio. Es súper interesante cómo lo incluyen. Y esto lo menciono porque no es simplemente la locación, sino que es la mención ya a Salamone, como un Salamone que ya está más incorporado. Y también es esta cuestión de sumar el tema de las imágenes del rodaje, como no solo la cuestión del valor patrimonial de las obras de Salamone, todo lo que veníamos hablando en estas clases, sino también como parte de una industria que genera recursos para las ciudades, en este caso para Azul, y que es un producto porque esto, no sé si es una producción para HBO o alguna de estas empresas de entretenimiento. Entonces ya es también ponerlo un poco en otro contexto, ya salir solamente de la cuestión contemplativa y también ver qué otras cosas se pueden generar y que
acá está la otra escena, que es cuando ellos ya están saliendo del portal del cementerio. Es una escena bastante larga. Creo que, si mal no recuerdo, también pasan por el viejo matadero de Azul. Bien, y después, ya al año siguiente, en 2022, hay un director alemán que se especializa en hacer películas de arquitectura. Por lo general, esas películas se estrenan en festivales de cine por todo el mundo. Lo aclaro porque no son las películas más entretenidas que pueden llegar a ver, pero él sí tiene un nombre alrededor de realizar este tipo de producciones. En pandemia estuvo filmando en la provincia de Buenos Aires y por un lado realizó un documental. Cuando digo documental, no se imaginen una voz en off contando vida y obra de Salamone, sino que es algo completamente contemplativo. Lo que él realiza en Salamone Pampa es una película en la cual ustedes van a tener, no sé, por decirle, 5 minutos, la cámara fija, por ejemplo, acá, no sé, en el Matadero de Azul, el sonido ambiente del lugar y después pasa a otra obra y así es toda la película. Es interesante, pero es meramente contemplativa y hay muy poca información al respecto. Pero quizá para los que ya tenemos más transitado el tema Salamone, está bueno para ver algo distinto. Y después tiene otra película que la sacó el mismo año, que se llama Mataderos de la Modernidad, en la cual también aparecen algunas obras de Salamone, aunque esa todavía no la pude conseguir, porque son bastante difíciles de conseguir, inclusive en las plataformas. Pero bueno, Salamone Pampa la tengo por cualquier cosa, después me la piden. Y ahí cerramos con el tema cine. Insisto con que la lista es interminable. Yo solo hice una selección de lo más llamativo. Y antes de que me olvide, porque lo mencioné en Invasión Salamone, hay documentales, sí. Hay uno de Ezequiel Hilbert, que creo que no se puede conseguir libremente, que se llama Mundo Salamone, después, que creo que es del 2013. Y después hay dos de Andrés Tórtola, están en YouTube, que son súper recomendables porque están hechos con presupuesto cero. Realmente es lo más parecido a cuando uno va de viaje con, no sé, con su cámara y empieza a preguntarle a la gente dónde están las obras de Salamón. Él se entrevista con muchos personajes que tienen que ver con el quehacer, pero todo hecho, insisto, con presupuesto cero, están en YouTube. Andrés Tórtola, uno se llama Las Minas del Rey Salamone y el otro Salamone Superstar, si la memoria no me falla. Y eso es todo lo que recuerdo en cuanto a documentales, sumando el de Caetano que les comenté hace un rato. Brevemente les voy a hacer una mención al tema de la literatura, porque, por ejemplo, tenemos a César Aira, que a esta altura ya es un escritor súper reconocido, que casi todos los años últimamente es candidato al Premio Nobel de Literatura, y él es nativo de Coronel Pringles, y en más de una ocasión en sus libros aparece mencionados, y si no es Salamone, a las obras de Salamone. No les voy a leer los extractos, pero El Tilo, que es un libro súper reconocido de él, por ejemplo, tienen un apartado dedicado a Francisco, y acá rápidamente les dejo la placa en la cual menciona literalmente a la plaza como uno de los complejos arquitectónicos más notables, y la obra, y que dice que la obra maestra de Salamón es uno de esos genios cuyo legado se magnifica con el paso del tiempo y el recambio de las generaciones. Esto literalmente está en su libro, que aparte son ficciones, de nuevo, no son documentales. Son ficciones en las cuales los artistas un poco se rinden ante Salamone. Y siguiendo con escritores reconocidos, la que probablemente debe ser la escritora más popular en este momento y hace ya varios años, Mariana Enríquez,
tiene un libro de crónicas sobre sus viajes a los cementerios, un tema que a ella le apasiona. Y este libro es del 2013 y ella, por un lado, va a contar su experiencia por el viejo cementerio de Carué, que está bien, ahí no tenemos a Lamone, pero sí va a incluir al Cristo del Camino, que ya veíamos, ya lo vimos en clases anteriores, pero hoy lo vimos en la película de Pino Solanas, en el 92, y también el viejo matadero, obviamente, que creo que con el cementerio, con el portal del cementerio azul son las obras fetiche. Entonces, vamos a tener esos extractos que no los voy a leer porque estamos medio justos de tiempo. Y también hay otra narración en la cual, que se llama El Ángel de Salamón, en la cual ella sí cuenta sus impresiones sobre el portal del cementerio. Y esto sí es gracioso, vale la pena leerlo. Después les sugiero que lo busquen. Que ella asiste a unas jornadas salamónicas, pero hace como 15 años, que en ese momento se hicieron en azul, y que son bastante bizarras y es muy gracioso cómo cuenta esa mezcla de personajes que hay, porque si mal no recuerdo, creo que estaban desde, no sé, Eduardo Lázari hasta Ginás, que ese Ginás que estaba obsesionado con Salamone, y bueno, y la misma Mariana Enríquez que iba ahí a modo de cronista. Así que es muy, muy divertido. Y hay una parte que sí me encanta de esta escena, que hablando ella del ángel de azul, dice: en cualquier caso, el ángel no da ninguna idea tranquilizadora sobre la muerte, no es una imagen de alivio ni de pasaje, sino un juez severo, como una deidad egipcia dispuesta a arrancar y pesar un corazón. La escultura es enorme y cambia según la luz el sol. Sus alas facetadas, sus ángulos producen sombras que dan una ilusión de metamorfosis. Eso, me parece muy, muy lindas, un poco terribles las imágenes, pero suman. Y después, por último, de nuevo, todo esto es una selección, hay muchísimo más, yo armé varios hilos, mismo con lo del cine también, si no, iba a hacer toda la clase solo de eso. Después cualquier cosa me escriben y les paso los links para que vean y chupen todo, todo, todo. Yo solamente hice una selección de lo que me parecía lo más destacado. Finalmente, cerrando esta especie de mini hilo literario, en 2023, vía Ediciones Bonaerenses, que es la editorial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se realizó este libro que se llama Ruta Salamone, en el cual tuve el honor de participar con las fotografías, y en la cual tenemos 4 crónicas de distintas personas. Digo personas porque tenemos escritores, periodistas, bueno, son 4 crónicas diferentes que van recorriendo la ruta Salamone por distintas regiones, hasta casi completarla en su totalidad. Es súper interesante, el libro se puede descargar libremente, o sea, googlean Ruta Salamone PDF y tendría que aparecerles el link para descargarlo. Y otra cuestión que para mí es súper valiosa es que tiene prólogo de René Longoni y que hoy en día ese prólogo es el prólogo más actualizado que tenemos, la biografía más actualizada que tenemos de Salamone. Así que en ese sentido también es súper valioso y que está al alcance del público, porque ese prólogo creo que sirve un montón para tener una visión al día de la vida y los hallazgos sobre Salamone. Cerrando la cuestión cultural artística, voy a sumar algunos poquitos ejemplos de artistas inspirados en Salamone, consagrados siempre. Hoy me quedé más en lo popular y consagrado, como por ejemplo el reconocidísimo fotógrafo santafesino Marcos López, que en el 2003, de nuevo, pensemos que era Salamone en el año 2003 en cuanto a masividad. Bueno, él por un lado tiene una foto que encima es acá en el portal del cementerio de Saliqueló, una obra no tan visitada, por eso hablo de la importancia a veces de los artistas, de cómo ellos con su mirada ayudan a difundir, en este caso a Salamone.
y que tiene esta cuestión muy característica, estos colores intensos y estos autos, en este caso estos autos tan típicos quizá de los pueblos de provincia. Y por otro lado, el mismo año tiene este registro del Cristo del Camino en Carué. Siguiendo por el lado del arte, tenemos al ilustrador Alejandro Burdicio, al ilustrador cordobés, que se caracteriza por realizar estas ilustraciones medio retrofuturistas, pero siempre con un disparador en cuestiones que tienen que ver con la cultura argentina, y que acá, por ejemplo, lo vemos claramente en esta ilustración, en la cual tenemos al ángel de azul dialogando o mezclado con el abasto y un rastrojero. Y de nuevo, no sé cuántos lo conocen a Burdicio, pero es un ilustrador súper reconocido y popular. Después hubo una edición, que esto lo conocí porque una vez en la Casa Ronco, allá en Azul, el hogar de las ediciones del Quijote, por las cuales Azul es tan conocida, había una muestra de estas ilustraciones, entonces ahí me disparó la curiosidad sobre este artista que se llama Emilio Reato, y que hay una edición, una adaptación del Quijote, que como pueden ver es una edición de Editorial Planeta, que tuvo su movida, su importancia en su momento, que tiene ilustraciones hechas por este artista, por Reato, en la cual vemos cómo conviven las obras de Salamone con el Quijote, algo que sería completamente impensado, pero que bueno, que la verdad quedan muy bien. Acá sumé un par más, que ahí tenemos al Ángel de Azul y otras obras, ahí podemos ver al Quijote y a Sancho entre obras de Salamone, lo cual sería algo completamente impensado, pero que en este libro, bueno, y en esas ilustraciones, Reato lo realizó para mí de una manera genial, porque genera todo un mundo casi surreal con todas esas obras de Salamone que a mí me pareció como toda una novedad. Me pareció fascinante todo ese mundo que él creó a partir del Quijote. Así que para los azuleños ahí tienen 2 por 1. Y ya acá terminamos con lo que sería literalmente Salamone. Hasta la despedida no vamos a tener un descansito de Salamone, pero no quería despedirme sin comentarles esto que les dije al principio, de ver, aunque sea un pantallazo, así como empezamos acercándonos a Salamone, bueno, ahora alejándonos un poquitito, pero para ver qué más estaba pasando en ese momento histórico, además de Salamone, en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias, más que nada para visualizar un poco ese panorama. Y yo siempre digo que Salamone para mí es la punta de un iceberg mucho más grande, y no un fenómeno que no dialogó con nadie. Entonces, por ejemplo, tenemos esta cuestión de que hubo obras similares a las de Salamone que fueron atribuidas a otros profesionales. Eso lo vamos a encontrar en la provincia de Buenos Aires, y eso sucedió desde que los Yau descubren a Salamone, y eso lo van a ver en Historias Extraordinarias, y que a veces se repiten. Hay obras que a primera vista parecen de Salamone, pero que luego se investigó y se supo que no, como por ejemplo, tenemos este Palacio Municipal de Puan, que hasta tiene la torrecita con el reloj, que la realizó el ingeniero César González Fernández, pero que es contemporáneo a Salamone. Digo, es el mismo plan de obras públicas en esa misma época, pero ejecutadas por otros profesionales que no estaban dialogando con Francisco tampoco, pero desde lo estético sí. Por otro lado, vamos a tener al estudio Marcellán, que con Salamone, después del estudio Salamone, van a ser los dos estudios que van a tener mayor cantidad de obra adjudicada en la provincia de Buenos Aires.
este estudio, por ejemplo, realiza este tipo de delegaciones. Esta no me acuerdo si es la de Pirovano. No, no es la de Pirovano, es la de Urdampilleta o alguno de los pueblos que están en el partido de Bolívar, ahí cerca. Y que a primera vista, y uno imagínense en los 90 o a principios de los 2000, podía pasar por Salamone tranquilamente. Esto de nuevo, insisto que es para mostrar que hay hay más obra moderna, y me imagino que la mayoría de ustedes también entraron a Salamone por los ojos, por una cuestión estética, y todo esto es una cuestión también para compartirles todo este otro mundo que hay, no tan lejos de las obras de Salamone. Esto es una publicidad que sobrevive en el telón del Teatro Español de Pigüé, del estudio del ingeniero Marcellán, que también realiza este tipo de obra. Este es el Palacio Municipal de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, y que lo que vamos a observar en toda la época del fresquismo tiene que ver con que no hay un estilo, no podemos hablar de un... Eso también viene a dialogar con esta teoría de que Salamone tenía un lenguaje fascista porque ese era el lenguaje que quería fresco para su provincia. Bueno, no es así, porque la verdad que hay un eclecticismo muy grande en cuanto a los estilos en la provincia de Buenos Aires, que van desde esta especie de neoclásico súper monumental, que quizá esta obra sí puede parecerse más a un monumentalismo italiano, hasta el Art Deco que venimos viendo de Marcellán, o esta que es una de mis obras favoritas, de las menos difundidas, que es el portal del cementerio de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, el mismo lugar que les acabo de mostrar, donde encontramos un portal de cementerio que está más cercano, no sé, a un cine de los años 30 que a un portal de cementerio. Y que de nuevo, todo esto dialoga temporalmente con la obra de Salamone. Acá ya en la obra privada vamos a observar también cines, y siguiendo con la obra pública, podemos volver a decir esta cuestión de que no hubo arquitectura fresquista, y que acá tenemos un ejemplo también de Marcellán, en Arroyo Corto, en la cual esta es la delegación municipal, que nada tiene que ver con el Art Deco, y que ya lo hemos visto muchas veces con Salamone, que así como hacía una obra súper moderna, después una delegación la hacía colonial, y vuelvo al punto de que son profesionales súper talentosos que pueden manejar cualquier lenguaje arquitectónico con total soltura. Este es el Palacio Municipal de Mar Chiquita, en la Ruta 2, que también es obra del estudio Marcellán. Acá estamos en Coronel Suárez, que esta es la obra de un escultor catalán que para la misma época también va a realizar una serie de Cristos. Otra cuestión, que en el caso de Salamone todavía no tenemos la documentación, pero en el caso de Marcellán, por ejemplo, ellos tenían sus propias canteras, que en algún momento creo que en la primera clase alguien lo había preguntado, ese tema. Bueno, en el caso de Marcellán sí sabemos que ellos tenían sus canteras y de ahí se proveían en el partido de la Barría. Entonces ya eran empresas súper organizadas con distintos departamentos que se encargaban de todo lo que necesitaba un estudio moderno para poder trabajar. Esta, por ejemplo, es la municipalidad en Bolívar, que también es súper moderna y que son otros profesionales. Quizá no realizaron tanta obra como Salamone o Marcellán, pero están dialogando estéticamente. También en una de las primeras clases, y por eso me acordaba, habían preguntado por el tema de los mercados municipales. Bueno, este es el mercado municipal en la localidad de Puan, que hoy en día es el Museo Histórico y que también lo realiza Marcellán, y que es completamente moderno, quizás hasta más moderno más moderno en el sentido más art déco que los que realiza Salamone. También vamos a tener cementerios, que este es justo anterior a esta época, que es el cementerio de Luján, el portal del cementerio de Luján, que de alguna manera puede inaugurar esta cuestión escultórica en los portales.
y que Marcellán va a tener en su equipo al arquitecto Martín, que, fíjense el número, ¿no? Ellos van a realizar más de 500 obras, lo cual es un montón, y mucha de esa obra va a estar realizada en Bahía Blanca y alrededores. Y esto que ven que sobrevive en Bahía Blanca es un cine Art Deco, más Art Deco que todo lo que vimos, que hoy en día es un estacionamiento y que lo pueden ver, pueden ingresar también y chusmear ahí lo que quedó. Hay una mezcla, como les comenté, de Art Deco, por otro lado de racionalismo, como en esta delegación municipal de Hinojo, en el partido de La Barría, si no me equivoco, en la cual todo un poco nos recuerda a Salamón y por eso les digo que son todos estilos que están dialogando entre sí, solamente que no hay suficiente investigación al respecto como para que uno ya los tenga más familiarizado, y por eso tanto Longoni en su momento y yo después también me metí a investigar esto porque me di cuenta que no había suficiente, no había tanto al respecto, no había tanto material. Con Longoni a principio de año fuimos al Palacio Municipal de Mar Chiquita, entramos, esta es la sala del Consejo Deliberante. También pueden ver que hay una diferencia bastante notable en cuanto a la calidad con respecto a las de Salamone, pero no por eso son menos valiosas. Y acá ya cerrando y rápidamente, antes de la despedida y ya ir a los temas que nos quedaron pendientes, les hice un breve resumen de qué estaba sucediendo en otras provincias dentro de esta época del justismo. Y por un lado vamos a tener, dentro de una selección muy arbitraria que hice, ¿no? Obviamente que hay mucho más y podríamos hablar horas, pero por un lado tenemos una serie de escuelas que se realizan durante la gobernación de Amadeo Sabatini en la provincia de Córdoba. Estas escuelas que tienen un aire un poco salamónico se encuentran en Córdoba capital, y de este estilo debe haber por lo menos como 10 en la ciudad de Córdoba. Y que fíjense, a mí algunas me hacen acordar un poco al Palacio Municipal de González Chávez, pero bueno, era todo parte de un plan de obra pública. Acá estaba gobernando un radical, no era un conservador, entonces claramente había en el aire una idea de país y de obra pública, de, de construir en el territorio escuelas, diques, hospitales, más allá de quién estuviera gobernando en ese momento. El lema de Sabatini era agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes, que acá podemos observar algunas que tienen un lenguaje completamente moderno y que esa gestión fue en paralelo a la de Fresco también. Después, por otro lado, en lo que era el territorio de Río Negro, que todavía no era provincia, y esto lo relevamos el año pasado con Longoni, que estuvimos una semana ahí por la provincia de Río Negro, se construyeron una serie de comisarías en todo el territorio, desde la costa hasta la cordillera, pasando por toda la meseta patagónica, súper modernas y que encima incluyen un lenguaje que tiene reminiscencias a pueblos aborígenes, que son comisarías hechas para que los comisarios y los policías también pudieran vivir allí, y que fueron hechas también contemporáneas a la obra de Salamone y que fueron realizadas y proyectadas por el ingeniero Adalberto Pagano en Río Negro. Entonces vamos a hacer un breve pantallazo. Esta es otra comisaría que también tiene una guardapampa, es como una mezcla de Art Deco con guardapampas y a ese racionalismo, una cosa muy particular y muy única que está distribuida en toda la provincia de Río Negro. Esas comisarías se siguen usando, en muchos casos siguen siendo el edificio más moderno de todos los pueblos o parajes. Y bueno, y en algún momento haremos algo con este material con Longoni, ojalá sea en el corto plazo. Ya medio cerrando, en la ciudad de Mendoza, esto era un balneario, actualmente es el Museo de Ciencias Naturales y Antropología, el Museo Moyano, pero bueno,
también es una arquitectura que, no sé, parece sacada de la Bauhaus o podría ser Alemania o cualquier otro lugar, y era obra pública que se estaba realizando a mediados de los 30, en este caso en la provincia de Mendoza, y de nuevo, como era algo público, en este caso era un balneario completamente popular, y que por suerte hoy sobrevive, y que también en este caso los hermanos Civit estuvieron a cargo de la dirección de arquitectura durante todos los años 30 y realizaron lo mismo que venimos viendo, ¿no? Un montón de escuelas, hospitales y obra pública. Y esta rareza, que parece tan salamónica, fue hecha también en paralelo a Salamone por por un artista, por un ingeniero que se llamaba Alfredo Nenciolini, que no tuvo mucha obra, y que hoy en día sigue siendo si ustedes van a San Rafael, sigue siendo el Palacio Municipal, solo que hoy en día los árboles crecieron un montón y no nos permiten ver la torre, pero lo muestro también como ejemplos de esta arquitectura que uno cree que solo Salamone la visitó con su estilo, y si bien no sabemos el por qué, muchos profesionales estaban experimentando más o menos por lugares parecidos. Siempre la excepción van a ser los portales de los cementerios, obviamente que nadie se animó a hacer algo similar ni ahí. La Municipalidad de Carcarañá, que también tiene esta torre que conectamos tanto con Salamón y que la hizo otro arquitecto, Emilio Mazonav. Y yendo a la obra privada, y esto pensando también en los bonaerenses que están mirando, una de mis joyitas favoritas es el Cine Italia en Coronel Suárez, que sigue funcionando, que ustedes por suerte pueden ir, ver una peli o una obra de teatro, y que también tiene este cine tan monumental. Originalmente el Italia también estaba hecho ahí en hormigón armado, pero bueno, después lo cambiaron. Esta era todavía existe la casa de Pagano en Bahía Blanca, que también es un art déco completamente original y particular. Insisto, todo esto es para no quedarnos solo en Salamón y ampliar un poco, y si les dan ganas ustedes de ir investigando también en sus pueblos qué es lo que encuentran, genial. Y esta es la última joyita que les comparto, y acá cierro con esta cuestión, que tiene que ver con un viaje que hice a Santa Fe el año pasado, y allá está la Sociedad Suiza en Cañada de Gómez, a un poco menos de 100 kilómetros de Rosario, que también es una joya de la arquitectura moderna, que actualmente está en uso, se usa como salón de eventos. Es algo completamente sacado de otro lugar, que se puede visitar, insisto, la utilizan para eventos, y así, este es un ejemplo también de cómo en muchos pueblos todavía falta relevar muchísimo, y que de nuevo, así como nos llevó tanto tiempo valorar a Salamone, no termina todo ahí, sino que, y no solo nosotros, digo nosotros, por todos los que estamos acá reunidos, probablemente hay algo estético que nos convoca, pero imaginémonos que hay muchas otras manifestaciones culturales súper valiosas en nuestro país que también valen la pena difundir, y a veces prestar atención, porque también imaginémonos que Salamone podría no haber sido reconocido hoy en día, y que hoy les estaría hablando, no sé, de Clorindo Testa, y les estaría mostrando unas fotos de unos cementerios raros que hizo un tal Salamone, y a veces también está bueno, como, sobre todo ahora con las redes sociales, que eso se facilita un poco más, hacer correr un poco la voz y comprometernos desde nuestro lugar, desde donde podemos, para investigar y para compartir todas estas expresiones tan fascinantes que tenemos en nuestro país, que son súper originales. Por algo a Salamone vienen a verlo de todos lados, y que está bueno que las podamos compartir. La última, les mentí, la última que metí a último momento es la iglesia de la Santa Cruz, porque esto es para mí cómo hubiera sido una iglesia pensada por Salamone, que es súper expresionista y que también está en Córdoba capital, de Ángel Lo Celso. Y ahora sí, una mención que por una cuestión de tiempo no llega a poner siempre, y también para no distraer tanto la vista, no llega a poner siempre las fuentes de las fotos de archivo. Las fotos a color son todas mías. Por un lado, la Hemeroteca de Azul, que la súper recomiendo,
porque son macanudísimos, uno les puede escribir sobre material y siempre me contestaron de 10. Creo que en Facebook todavía tienen su cuenta y ahí suben, pero material de todo tipo. Y son fuentes recontra valiosas para consultar y para uno también ir cotejando y decir, bueno, a ver cómo era Azul, más allá de Salamone y las obras también, ¿no? Para ir haciendo esa comparativa. Los centros de interpretación son otro gran lugar. La Prida por una cuestión de tiempo, de que nunca cerró y que Natalia viene ahí militando Salamone desde hace mucho tiempo. Bueno, ella siempre tiene a disposición, y creo que el Facebook también, de turismo, tiene material de hace un montón de años, y que esas fotos son súper indispensables a la hora de compartirles cómo se hacían las obras de Salamone, cómo eran las obras cuando se inauguraron. El diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca también tiene mucho material sobre inauguración de obras, sobre anuncio de obras. Y después está, que creo que eso está, creo que lo subimos con Karina a la bibliografía, y si no, si me olvidé de algo me lo piden y después en el grupo de WhatsApp ponemos, actualizamos. 4 años de gobierno, los tomos de Manuel Fresco sobre toda la obra que realizó durante su gobierno, que hay un capítulo que es obra pública, que ahí es un festín, no solo por la obra de Salamone, sino por toda la obra que se realiza en esa gestión en todos los municipios. Así que ahora sí, le sumo las postales, que esto fue algo que yo me envicié en los últimos años y que me parece fascinante, porque para llenar ese vacío de todas estas décadas en las cuales no tuvimos noticias de Salamone, yo encontré en las postales un recurso súper válido y aparte muy artístico, en las cuales a veces en librerías, bueno, acá en Buenos Aires hay muchos más locales que se dedican a vender este tipo de cuestiones, encontramos imágenes fascinantes de cómo eran las obras en su momento, y de nuevo pensemos que estas postales se enviaban a familiares, entonces tampoco había tanto rechazo como a veces se dice por las obras de Salamone. Y esta que es una de mis favoritas, de la Plaza de Azul, con sus lámparas originales que, que no tienen cortada la parte superior de las lámparas como en la actualidad. Pero bueno, ahora sí me despido. Bueno, muchas gracias por haber compartido estas 4 clases. Espero que además de haber aprendido, de haber intercambiado opiniones y conocimientos, que, bueno, sepan que podemos seguir en contacto ahí en las redes, ya saben que me pueden encontrar, Mondo Salamone, que le agradezco a Karina por haberme convencido y haberme hecho llegar la propuesta de hacer el curso, que no, es una anécdota muy simpática, porque nos encontramos en Azul de casualidad a principio de año, ella me lo propuso, yo para mis adentros dije, esta mujer me lo está diciendo por decírmelo, no va a pasar nada con esto, y con el tiempo ella me siguió insistiendo, y para mí fue muy valioso porque les soy sincero, mucho de este material que tengo, que lo voy guardando hace años, no lo comparto en las redes porque nunca encuentro la manera de hilvanarlo, ¿no? Y a través de estas clases, para mí fue una ocasión excelente y una excusa para decir, uy, voy a ir desempolvando esas imágenes, y acá sí podía ir armando toda una historia cronológica en la cual podía compartirlo y tenía mucho más sentido que simplemente subir imágenes porque sí. Así que la verdad, para mí fue una gran idea de Karina, yo la pasé genial. Ustedes fueron un poco también mis ratitas de laboratorio, porque yo nunca había hecho un curso, así que les agradezco de corazón. Seguimos en contacto, y antes que me olvide, y antes de pasarle la palabra a Karina, queda la consulta sobre el tema de los mataderos. Pero bueno, te paso la palabra, Karina, así de paso yo también tomo un poquito de agua. Bueno, gracias, Martín. Viste que sí, yo cuando se me pone algo
Después lo sigo hasta las últimas consecuencias. Así que nada, un gustazo para nosotros compartir toda esta información que vos tenés, tanta investigación. Me parece que es necesario, como vos decís, la promoción de la obra, en este caso de Salamone, pero de tantos artistas que, no solo arquitectos, sino artistas nuestros súper talentosos o talentosas que por alguna cuestión fortuita de la historia no han sido reconocidos y somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Así que sí, hoy en el grupo de WhatsApp, alguna de las participantes había pedido que podamos contar un poquito el devenir de los mataderos en función de su estado de conservación. Y hoy hablando un poquito con Martín al respecto, charlábamos que los mataderos son una tipología que como cayó en desuso por los avances sanitarios y demás en la industria cárnica, ese devenir de los edificios en algunos municipios han quedado al abandono, en otros municipios como en Azul y particularmente en la localidad de Cacharí, tomó otra forma y bueno, ahora es un frigorífico, pero bueno, ha perdido su forma original. En otros casos ha sido vendido, en otros casos han estado usurpados y bueno, finalmente han sido recuperados. En el caso del nuestro, por ejemplo, que Martín mostraba ahí algunos ejemplos de filmografía, yo puedo agregar una última peli que es de los hermanos Sonetti, que la vi hace muy poquito y que se estrenó también hace muy poco, en 1978, donde la peli narra particularmente un momento de nuestra historia en la dictadura, y bueno, el matadero oficia como un centro de detención ilegal, ¿no? Y aparecen unas imágenes bastante interesantes del matadero. El estado de conservación en muchos no es el mejor, justamente por todo lo que hemos dicho, que ha decantado su funcionalidad. Digamos, los palacios municipales siguen sirviendo a fines administrativos, las portadas de cementerios siguen, su función original sigue vigente, pero bueno, esta tipología no, y eso creo yo ha decantado en algunos casos en el abandono. Pero bueno, también he de decir que hay muchos municipios que han tomado la posta y han refuncionalizado esos espacios. Por ejemplo, el caso de Balcarce, que hay un centro cultural, funciona ahí, y Ana Ramos, quien está al frente, lo lleva adelante en función de la investigación, de la promoción y demás, como los centros de interpretación, pero en este caso centro cultural. Hace muy poquito también se recuperó el de Tres Lomas, que se transformó en un espacio cultural también. Y yo creo que los municipios, en función de la promoción y difusión que vayamos haciendo de la obra de Salamone y al mismo tiempo acentuando su valor patrimonial, histórico, en ese sentido creo que se va a transformar en política pública la recuperación. De hecho, lo fue en el gobierno anterior, donde se inicia todo un proceso de restauración, no particularmente sobre los mataderos, pero como ya digo, desde el desde Obras Públicas de Provincia, el de Tres Lomas fue así, se recuperó el edificio, quedó espectacular y se refuncionalizó. Ojalá que eso suceda en muchos otros casos, sería espectacular que así fuera. Ese es el caso de Azul y un poquito el pantallazo a nivel general. No sé si quería saber, creo que Roxana preguntaba recién si quería saber algo en particular. Y yo agrego, contestando también lo de la pregunta, que los mataderos en cuanto a la ley, y si mal no recuerdo, cualquier cosa que también me corrijan las chicas de Saldungaray, los mataderos grandes por algún motivo fueron declarados Monumento Histórico Nacional, Sí. y los chicos bienes de interés patrimonial, creo que es la declaratoria o algo así. Y los que están modificados no tienen ninguna protección. Pero bueno, obviamente que es importante la declaratoria, pero también
no sé si Coti todavía anda por ahí, también es súper interesante en estos casos que nos cuenten el día a día, porque en el caso de Saldungaray también es interesante que ese matadero estuvo ocupado durante mucho tiempo, lo recuperaron hace poco y no sé si en este momento ya tienen planes o cómo es esa transición, porque uno desde afuera, bueno, se entera, después dicen, qué bueno, hicieron un centro cultural, pero el tema fondos, el tema del día a día, ponerle el cuerpo, con también el tema del vandalismo, si no se ocupan esos edificios, es todo un tema. Bueno, ustedes lo vivieron en Azul con el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Coti? Sí, nos encantaría. Nosotros, bueno, fuimos a recorrer el tema ahí que estaba mencionando Cari, el de Tres Lomas, que funciona el área de producción del municipio de Tres Lomas. Fuimos a Saliqueló como para buscar ideas, qué hacer con nuestro matadero. Pero bueno, lo que tienen en común ellos, que nosotros no, es la cercanía, ¿no? A la ciudad, al pueblo, que por ahí en nuestro caso nos quedó muy relegado, a 2 kilómetros por un camino rural, y a cómo integrarlo al circuito y a que esté protegido. Se firmó un convenio con la Universidad San Martín, para ponerlo en valor. Y bueno, sí, todo lo que es económico, por ahí, viste, es medio cuesta arriba. Apagá la cámara, Coti, que ahí quizás se te escuche mejor, porque se te interrumpe el audio. Pero Se corta Sí, se le corta el audio, ¿sí? Bueno, sigo yo por ahí si me escuchan a mí. ¿Cómo están? sí, sí, Dale, sí. Te dale. escuchamos y vemos genial. Así. Dale. Bueno, Coti decía que nos pasa esto, que nos queda bastante lejos por ahí del pueblo, lo que es el matadero. Entonces, bueno, se está viendo a ver qué es lo que puede funcionar ahí. Mientras tanto, nos estamos ocupando de, bueno, de ir seguido, estamos matando de a poco el árbol que creció en el embarcadero. Así que, bueno, de a poco vamos ocupando de nuevo el matadero. Perfecto. Y bueno, después agregar por ahí esto que contabas, Martín, del tema de las postales. A nosotros nos pasó también con las farolas de Torkins, que no encontrábamos cómo eran antes, y a partir de una postal pudimos encontrar una imagen. Así que bueno, lo de las postales también está muy bueno para encontrar imágenes de época. Sí, sí, son geniales. A mí me pasó con las lámparas de azul, que ahí gracias a las postales, Claro. la primera vez que me di cuenta dije, eran distintas, les cortaron una parte, qué raro. Claro, y las de Tolkien están completamente decapitadas, así que estuvo bueno eso. Muy bien. Sí, eso que vos decías, Martín, sobre las diferentes disciplinas artísticas que retoman quizás imágenes, ¿no? Por ejemplo, vos mencionabas a Pino al principio y creo que mencionaste algún artista que había hecho, no recuerdo, pero una imagen del Cristo de Carué, no recuerdo quién era, pero Sí. ahí está, López. Y entiendo que las expresiones artísticas, sobre todo la fotografía, más allá del recurso estético, ¿no? Que manejan o que cada fotógrafo utilice en función de las posibilidades de la fotografía, empiezan a cumplir una función extra que es recuperar la memoria de los edificios, ¿no? Y lo mismo pasa con las fotografías de época, con los momentos de inauguración, con las postales, porque a fines de la conservación, esos archivos fotográficos o fílmicos de época, así como aquellos archivos fotográficos familiares,
Creo que vos la clase anterior mostraste una imagen de una familia que se había sacado una foto, creo que allá por los 50. Bueno, esas imágenes también son útiles a nivel de recuperar la memoria del edificio, no a fines solamente de recuperar su historia, sino también de un registro que retome y que nos permita a nosotros hoy en día tomarlos como eje documental para diferentes tipos de tareas interventivas a fines de conservación, ¿no? Como que empieza a transformarse en una espiral esto de la obra artística sobre otra obra, en este caso la de Salamone, a fines de la conservación también. Sí, hoy me pasó, hoy sin ir más lejos, que me llamó un artista de Villa María, Córdoba, que también es un artista bastante reconocido, que expuso acá en Buenos Aires, en un montón de lugares, pero que también hace 30 años, un poco más, poco menos, que conoció a Salamón y lentamente empezó a investigarlo, terminó viviendo accidentalmente en Villa María y ahora está obsesionado al nivel que armó una muestra que mezcla cuestiones de archivo que él se puso a investigar allá con la obra propia de él, pero está todo ya atravesado y como que de a poco se lo va chupando Salamone a él, lo cual es muy gracioso. Pero de nuevo, volvemos al tema del mundo del arte y hoy justo parecía a propósito, pero hoy hablaba de eso con él, que me sigue llamando la atención cómo el arte todo el tiempo lo está reivindicando y ya al nivel de investigar, no es solo una cuestión de decir, bueno, lo uso como inspiración y no me importa, no. Siempre los artistas se involucran muchísimo. Y sucede también, por ejemplo, en el centro de interpretación, en función de las diferentes exposiciones que hacemos para fomentar la gestión cultural en la misma ciudad, porque siempre entendemos que Salamón es para el turista, para el que viene de afuera, para el que viene explorando, y quizás la ciudadanía en el devenir cotidiano de los monumentos los camina todo el tiempo, pero quizás no se acerca a la institución. Entonces, desde ese lugar nosotros tenemos diferentes tipos de estrategias que atraen a diferentes audiencias, y una de ellas es la realización de actividades en un espacio que se convirtió en sala de exposiciones, que es donde está la obra de Martín, pero en función de eso han pasado cantidad de artistas y cada uno de esos artistas tiene una obra que refiere a Salamón. Estamos hablando de artistas locales y todos en su haber cuentan con una obra que refiere a Salamone, y en función de eso y de la generosidad de cada uno de los artistas es que estamos formando una pinacoteca con diferentes tipos de obras, todas referidas a Salamone, y hasta el momento tenemos fotografías, tenemos grabados, silografía, pintura, y bueno, ahora prontamente un mural. Entonces, también la obra de Salamone va disparando, es como esto que decíamos, ¿no? El espiral que surge en el monumento, pero se va ampliando a medida que van pasando las diferentes generaciones y esa obra empieza como a resonar y se vuelve interminable, ¿no? Ese resonar, porque va cayendo obra que quizás va en otras disciplinas, como en el caso que vos mencionabas, el cine o la literatura, las artes plásticas. Entonces es un tema que no se agota nunca, no es una obra que todo el tiempo está resonando en otras disciplinas artísticas. Exactamente. Acá, perdón, Juan está con la mano levantada hace un ratito. Pobre Juan, lo dejamos ahí, colgado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo quería comentar algo justo que hablan de los mataderos y por ahí, viste, el uso que se les da, de lo que es, viste, mantenerlos y eso. Yo, bueno, para los que no son de Azul, en el matadero funciona está el centro de apicultores y hay una sala de extracción de miel ahora, ya hace mucho tiempo. Bueno, yo me dediqué mucho tiempo también familiarmente a la apicultura y iba bastante seguido al centro, lo que es el matadero. Y bueno, en una de esas charlas, y viste así con la gente que trabaja ahí, había un casero en su momento que yo iba a modo de anécdota y de encontrar, viste, esas cosas que a veces uno no encuentra, que busca en internet y no sé qué, y en el boca a boca
charlando con esta persona, él comentaba cómo fue que en su momento se dio la ocupación, digamos, del centro de apicultores ahí en el matadero, y él comentaba que en ese momento el intendente, creo, acá en Azul en la década del 90, Barberena, no sé. Barberena, sí. Barberena, ¿no? Sí, bueno. Y él como que estaba preocupado porque estaba vandalizando mucho el matadero, y justo se dio la búsqueda del centro de apicultores de un lugar para instalar digamos, lo que es la sala de extracción con todas las máquinas, esas centrifugadoras que son gigantes, tipo depósito, y bueno, una forma de, digamos, bloquear esa ya que está retirado, ¿viste? Uno cuando va al centro ahí y la sala de extracción, cuando lleva con las colmenas y todo, hay muchas abejas, es un lugar muy, ¿viste? Que no es para tenerlo cerca de la ciudad. Entonces, como está medio alejado de la ciudad, coincidía como esa cuestión de ocuparlo y darle una utilidad, y también esa cuestión de cómo es que no lo sigan vandalizando. Entonces ahí es como, digo, como un poquito para contar un poquito la historia de por qué el matadero está ocupado por el centro de apicultores. Lo que no se dio, digamos, y después de tantos años, 20 y pico, 30 años, no se dio la posibilidad de, digamos, de recuperarlo y darle otro lugar al centro de apicultores. Pero digamos, ese es, por ejemplo, el motivo por el cual está ocupado por el centro. Sí, de hecho a lo que dice, a lo que refiere Juan, porque están los archivos que refieren a las diferentes ocupaciones que sufrió el matadero. Yo le contaba hoy a Martín, en el archivo del Consejo Deliberante, se puede hacer una evolución de la gestión del matadero por los diferentes grupos de matarifes, las diferentes asociaciones cárnicas y demás, hasta finalmente ser cedidos al centro de apicultores, que otro dato para aportar de lo que dice Juan es que en ese momento el intendente ofreció la venta del lugar. Claro. Obviamente en ese lugar en ese momento tampoco estaban las diferentes leyes de valoración sobre el edificio patrimonial, entonces se ofreció. Por suerte el centro de apicultores dijo que no y siguió renovando el comodato, así que bueno, es una deuda pendiente el recuperar el edificio para fines culturales y bueno, encontrar un lugar para que la gente, como decía Juan, es bastante complejo porque tienen maquinarias que no son pequeñas y bueno, pero hay algo al respecto, hay algo que esta gestión está haciendo al respecto, así que bueno, esperemos que lleguemos a buen término en eso. No sé si hay alguien que quiera aportar o hacer otra consulta. No sé si está la persona que había hecho la consulta sobre los mataderos, a ver si quiere. Creo que era Pilar, si mal no recuerdo. Roxana preguntó recién, pero en el grupo me parece que era Pilar, que no sé si quizás, a ver, Pilar, sí, pero no sé si está acá. Probablemente vea la respuesta después o vea la clase grabada asincrónica. Excelente. Yo les voy a dejar el link para la actividad que habíamos charlado. Ah, ahí está, verá la grabación. Les voy a dejar un link para el mapa que habíamos hablado la semana pasada, ¿recuerdan? De las obras de Salamone ubicadas a través de toda la provincia, y quien conozca y quiera compartir algún relato de la historia oral, no importa si es un relato que no sé si es verdad, si es ficticio, si me lo contaron, no importa eso, lo importante es aportar al relato y ubicarlo en el lugar de origen de ese relato. Supónganse, yo en Azul tengo 2 o 3 relatos que son conocidos por toda la comunidad, voy a hacer en Azul 3 o 4 entradas, cada una con un relato distinto. Está bueno, por lo que decíamos la clase anterior, de recuperar también la memoria y la historia oral de la obra de Salamone. Ustedes saben que la historia oral no necesariamente tiene que ver con la veracidad de los hechos.
tiene que ver con aquellos dichos populares o decires que van pasando de boca en boca y a veces de generación en generación. En este caso, hay mucho de mito, pero esos mitos también son muy válidos porque tienen por detrás, ¿no?, una estructura, una conversación que es muy interesante. Entonces, para quienes tienen algo que aportar ahí, así no sea del propio municipio que ustedes habiten o de la propia localidad, pero que lo hayan leído o que alguien se los haya contado, está bueno que lo podamos compartir. Bueno, por mi parte eso, y si nadie tiene, igual está el grupo, seguimos conectados por ahí. Exacto. Mañana